De este viernes en 8 entregan el informe o el trabajo de laboratorio y ya vamos a mirar qué van a entregar de lo que se hizo el fin de semana anterior. De un momento ya les comparto. Listo, ¿ya están observando la pantalla? Sí, señor. Confírmenme, confírmenme. No los escucho. Listo, entonces. Listo, entonces de separación de mezclas lo vamos a hacer de la siguiente manera, pues como la presentación formal de lo que se va a entregar. Los objetivos pueden ser los mismos, ¿sí? De la práctica como tal, estos objetivos. Esa teoría pues no va, lo de los materiales tampoco, porque eso ya sería como un preinforme, esto de los reactivos tampoco. En los procedimientos, pues digamos que solamente trabajamos la destilación, eso tampoco va porque digamos eso es antes del laboratorio, ¿cierto? Solamente vamos a entregar entonces objetivos, ¿cierto? Y el desarrollo de las preguntas, que en el desarrollo de las preguntas, pues digamos que ahí está involucrado también parte teórica y parte pues del trabajo experimental que de alguna manera pues se logró hacer. Recuerden que hubo algunos errores experimentales, entonces es importante tenerlos en cuenta, como en esa discusión, principalmente en este punto donde dice, consulte tablas de literatura del porcentaje y densidad de mezclas etanol-agua y compare con sus resultados. Usted va a hacer unos cálculos, ¿cierto? Teniendo en cuenta los datos que tuvieron y a partir de eso, pues si hay mucha diferencia con los datos teóricos, pues hacen una explicación conforme a los errores experimentales que hubo. ¿Listo? Y también por acá dice calcule el porcentaje masa-masa de alcohol y la densidad de cada muestra. ¿Cuántas muestras tomamos? Creo que 3, ¿sí? Si la memoria no me falla. Haga una gráfica del porcentaje de alcohol versus la densidad y de temperatura versus el volumen del destilado, teniendo en cuenta también los datos que se obtuvieron. Listo. Eso es como lo relevante en términos experimentales. La pregunta 1 está más relacionado con teoría, ¿cierto? Como con una consulta, con una investigación, lo mismo que la 3. ¿Listo? Entonces, esa parte para separación de mezclas, específicamente pues destilación, que fue lo que se trabajó. Listo, esa parte ahí. Objetivos y el desarrollo de esto. No nos vamos a complicar más. Listo. Y vamos a la parte de soluciones. Recuerden que soluciones 1, esa parte de teoría, todo eso no, porque eso pues entraría en el preinforme, estos cálculos que vimos pues en clase tampoco, materiales reactivos tampoco, procedimiento tampoco, porque eso fue pues lo que se realizó. Listo. Cálculos y resultados, entonces lo mismo, objetivos de esa práctica y vamos a los cálculos y resultados, que es como lo relevante. Reportar en una tabla la concentración de la solución saturada en todas sus formas o las indicadas por el profesor. Ahí en la guía de laboratorio están, ¿sí? Ahí están todas las formas, porcentaje masa-masa, masa-volumen, fracción molar, molaridad y molalidad. Esas son las que se van a trabajar. Ah, bueno, y la solubilidad. ¿Listo? Esas son las que deben reportar a partir de la que se trabajó, la que ustedes hicieron de solución saturada de cloruro de sodio. Listo. Ahí pues desarrollan los cálculos. Digamos que eso también les ayuda como para eh, relacionar pues lo que están desarrollando en el parcial en la parte de soluciones. Investigar el significado de los siguientes términos, eso digamos es más de investigación, de consulta. Investigar en qué consiste el efecto Tyndall, y esto que es un ejercicio, eso no lo vayan a realizar, listo, porque también digamos que está relacionado con más de ejercicios de la parte del parcial, entonces no lo vamos a desarrollar ahí como para que quede un poco más sencilla la entrega de esta parte. Listo, hasta ahí. Y en soluciones 2 pues, ahí también hay un montón de teoría, ¿cierto? El manejo de la bureta y demás. Materiales reactivos, eso no, nada de eso va, ¿cierto? Porque eso sería como un copy paste, como copiar y pegar eso. Entonces eso no tiene pues como sentido. Vamos a los cálculos y resultados. Entonces, escribir la ecuación química balanceada para cada una de las titulaciones realizadas. Cada una, pues solamente realizamos una, ¿cierto? Hidróxido de sodio, ácido clorhídrico. Incluso
Recuerden que ahí en los apuntes que se escribieron en el tablero, pues yo les di la ecuación, les di incluso información acerca del equilibrio y demás. Entonces ahí tienen pues información para que hagan eso. Determinar la concentración de cada una de cada una de las soluciones tituladas. Recuerden que digamos en realidad solo se hizo una titulación. Lo que pasa es que varios de ustedes tuvieron algunos errores experimentales. Eso lo pueden colocar como en esa discusión de esos resultados de las concentraciones, si tuvieron en cuenta el volumen, si no, solo el volumen que tuvieron en consideración de la titulación que se hizo bien. Listo. Con ese volumen, pues es que van a reportar el cálculo realmente de cuánto era la concentración del hidróxido de sodio. Recuerden que en teoría nosotros habíamos preparado una solución de hidróxido de sodio y ya bueno, hicimos toda la parte de la titulación, del análisis volumétrico para saber a nivel experimental pues a cuánta concentración había quedado esa solución. Listo. Esto es más de consulta o de investigación, punto de equivalencia, punto final. Eh, por acá decía antes de venir los siguientes términos. Como no los consultaron, igual pues consúltenlos ahí como para que también los tengan presentes en ese informe o en esa entrega de ese documento, de esa parte experimental, de esa parte de prácticas de soluciones 2. Y bueno, esa parte pues final ya es como más de investigación, de consulta. Listo. Hay algunos cálculos que hacer, sí, pero son sencillos. Entonces, eso es lo que deben entregar. Listo, como para que no nos compliquemos. Objetivos y la parte de los cálculos y los resultados. Bueno, es importante, como van a consultar, como yo sé que van a hacer pues, consultas porque hay varios puntos teóricos, que reporten la bibliografía y que den algunas conclusiones. Listo. Pueden entregar un solo documento que se divida, ¿cierto? Un solo documento que se divida en destilación, que sería de separación de mezclas, y el otro que sería soluciones. Soluciones está dividida en dos partes, pero ustedes se pueden dar cuenta que también lo podemos unir en una sola, preparación de soluciones y titulación. Entonces traten de hacerlo bien organizadito. No les voy a mandar como como un ejemplo, porque es diferente lo que se está pidiendo, ¿sí? Digamos que no se va a hacer, digamos, tanto el análisis de los resultados ni demás, sino que algo más práctico. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que también se trabajó de esa forma, algo como eh, muy ligero, digámoslo así, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Como algo muy práctico, digamos que faltó también un poco más de discusión en términos de trabajar más laboratorios. Entonces, para que eso también nos quede ahí eh, lo más flexible posible dentro de lo que se trabajó en el laboratorio. Listo. ¿Dudas? Pregunten si tienen alguna inquietud con respecto a esto. Profe, qué pena. No me escucho bien. ¿Usted no nos va a mandar este documento que nos está compartiendo en la pantalla? ¿Ese documento ya lo tienen? Sí, señor. Ese es el que ustedes tienen. Estoy como precisando que van a entregar. ¿Listo? ¿Sí? Listo. ¿Otra inquietud? ¿Alguna otra inquietud? Recuerden que esto se entrega de este viernes en 8. ¿Sí? A más tardar a las 7 de la noche, como si tuviéramos clase y se acabara la clase, 7 de la noche. Lo mismo el parcial se entrega este viernes, máximo 7 de la noche, vía correo electrónico. Listo, hay dos correos electrónicos míos, entonces el de la universidad y el personal. Pues espero que todos los tengan en las presentaciones, casi siempre lo coloco al final, como donde dice gracias, pues donde doy el agradecimiento de las diapositivas, y ahí están los dos correos. Igual cualquier cosa pues me escriben por el WhatsApp. Listo, profe, por favor me confirma si ya le llegó el correo. Entonces en un momentico yo reviso y ya voy organizando eso. Sé que si lo van a escanear y toda esta parte, traten de verificar que lo que envíen sea el documento que es. ¿Listo? Que no vaya de pronto en el escaneo a borrar
cálculos o a borrar algún punto que ustedes hayan desarrollado, que quede bien, no que vaya a quedar una mancha por ahí, alguna cosa. Saquen el tiempito a hacer esa parte, listo, para que no vayamos a tener ningún inconveniente cuando yo vaya a hacer la revisión. Listo. Vamos entonces a continuación, para aprovechar el tiempo al máximo, con dudas del parcial. Listo, ya esta es la parte del laboratorio. Si tienen alguna inquietud, me la hacen saber. Dudas del laboratorio, no, perdón, del parcial. Dudas del parcial. Inquietudes, dudas. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Profe, Señor. yo no sé si es que tengo algunos errores o algo, pero ya más bien le pregunto mañana, porque yo del resto de puntos del parcial sí estoy más o menos claro, Sí. pero lo que es el primero del balanceo de óxido-reducción sí creo que tengo esa parte muy confusa, entonces más bien le voy a dar otra repasada y si algo le pregunto por el WhatsApp porque no he sido capaz. ¿No lo ha podido balancear? No me he dado. ¿El segundo ya? El segundo punto. No, el segundo ítem del balanceo. Eh, se dice lo de la parte de la pérdida de electrones, la parte, eso. Por eso, el punto completo, porque recuerda que son dos ítems. No, nada del punto porque pues primero es el balanceo normal y ya después sigue la parte de los cálculos. No, No he entonces hecho sigo nada de eso. entendiendo. Balanceo por oxidorreducción. Ahí hay dos ejercicios. ¿No ha podido balancear ninguno? Sí. No, pues o sea, saqué la fórmula del segundo, que se está con los nombres, Ajá. pero no me da. Bueno, listo. Igual hay que trabajarle. Yo ya tengo el desarrollo y está pues sencillo. Ya llevar como el orden. Listo, el orden ahí que llevábamos como ese ejemplo que les expliqué en clase. Llevar un orden bien organizadito para que les dé. Igual, trabájale y si algo pues, si es algo ya específico, pues sí sería que me preguntes ahí por el interno. ¿Alguien Dice pues. más? Preguntas, dudas, sugerencias respecto al parcial. O también de pronto respecto a los cálculos de laboratorio también puede ser, sí, que está también relacionado. ¿Ninguna? Ah, bueno, listo. Entonces voy a presentar, de compartir por acá esta parte y les voy a compartir y también pues lo vamos a hacer de manera muy rápida la parte que nos faltó de soluciones. Esa última parte igual pues digamos que sirvió bastante lo de pues un poco aprovechar el tiempo del laboratorio cuando les expliqué, ahí pues se hicieron algunos cálculos sencillos, pero que pues, sirven en el desarrollo de algunos ejercicios que son los ejercicios finales del parcial. Listo. Entonces voy a iniciar. Cualquier, cualquier duda me hablan, ¿cierto? Porque yo estoy aquí es metido en la diapositiva. Entonces cualquier duda me la hacen saber. Entonces, digamos que la continuación de lo que lo que habíamos abordado en clase, que eran algunos ejemplos, ¿cierto? Eh, con respecto principalmente a unidades de concentración físicas y químicas, porcentaje masa-masa, masa-volumen, eh, fracción molar, molaridad y molalidad, ¿cierto? Que ahí pues había un buen conjunto de ejemplos para que se hiciera como el seguimiento. Llega la parte de preparación de disoluciones, que fue lo que se trabajó pues en clase. Una de las maneras que nosotros trabajamos en el laboratorio, la preparación de las soluciones, pues fue esa preparación del cloruro de sodio, ¿cierto? A partir de una solución saturada. Entonces, y este fue uno de los ejemplos, un ejemplo que yo hice ese día en el laboratorio con los cálculos y todo, ¿cierto? Tenemos un soluto, tenemos un solvente, ¿cierto? Y
tenemos el balón aforado, ¿cierto? El balón aforado, el balón volumétrico, que ya pues sabemos cuál es, y tenemos de referencia pues que tenemos que llegar a un volumen para decir, listo, esta solución de, por ejemplo, de hidróxido de sodio está al 2 molar, debido a que pues a la masa que yo tengo de mi soluto, al volumen de mi solución y pues obviamente a, al recipiente pues que lo contiene, ¿cierto? Si son 100 mililitros, 250 mililitros, 500, los balones que ustedes observaron ese día en el laboratorio. A partir de allí pues ya tengo, digamos a nivel práctico, pues cómo puedo preparar una solución. De la misma forma, ¿cierto? También como se trabajó en el laboratorio, pues podemos preparar soluciones a partir de una dilución, que es tener en cuenta una solución madre que por lo general es más concentrada y llevarla a una menos concentrada, que eso también se trabajó en el laboratorio, ¿cierto? En términos de relaciones cuantitativas para hablar de las diluciones, pues se observa que hay una relación de que las moles son constantes, ¿cierto? Y en esas moles constantes pues está el término específico de la molaridad, ¿listo? No ni molalidad, ni el porcentaje masa-masa, ni el porcentaje masa-volumen, ni tampoco la fracción molar. Eso puede derivarse de ahí, pero digamos que la, la raíz de donde surge, o la parte fundamental es el concepto de molaridad por su definición, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que en últimas, pues cuando hacemos la relación nos queda que la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Recuerden que yo les escribí en el tablero como estamos en un estado inicial y vamos para un estado final en términos pues de ese cambio que vamos a hacer, teniendo en cuenta que hay un volumen inicial, que hay una concentración inicial y vamos a llegar a otras condiciones, listo, como para que eso lo tengamos ahí. Eso pues ya lo habíamos visto, y si ustedes se dieron cuenta pues es muy sencillo, lo único es que hay que tener en cuenta pues bien como los datos. Aquí hay un ejemplo, se toman 25 mililitros de la disolución madre, que en este caso es sulfato de cobre, 1 molar con una pipeta. Digamos que fíjense que ya tenemos un poquito más de conocimiento porque ya hicimos la experiencia y sabemos pues hacia dónde vamos, ¿cierto? La solución concentrada en la pipeta se agrega a un matraz volumétrico, o sea, a un balón volumétrico o a un balón aforado de 250, y lo que se hace en la última etapa es se diluye con agua hasta que la disolución alcance la marca de calibración en el cuello del matraz y se mezcla para obtener una disolución de sulfato de cobre 0.1 molar. Listo, eso es lo que, recuerden que eso fue lo que hicimos con la de hidróxido de sodio, que era una solución madre, y preparamos los 100 mililitros para luego hacer la titulación. Listo, entonces ahí como que está la experiencia porque lo hicimos, entonces eso está mucho más claro. Hay un ejemplo, dice, ¿cuántos mililitros de una solución 1.7 molar de hidróxido de sodio se requieren para preparar 100 mililitros con una concentración de 0.5 molar? Entonces lo mismo, tenemos unas condiciones iniciales, vamos para unas condiciones finales. En la mayoría de ejercicios que están postulados de esta forma, lo que se necesita es encontrar el volumen, ¿cierto?, que yo requiero para llevar a las condiciones de dilución, de diluir esa concentración inicial a una concentración final. Entonces ahí están los datos, ¿cierto? Está la concentración, a ver, yo pongo un lapicito por acá. Están los datos, está la concentración inicial de 1.7 molar, está la concentración final que es 0,2 molar, 0,5 molar, perdón. Está el volumen al que yo voy a llevar esa solución, que va a ser 0,5 molar, y lo que necesito saber es cuánto tomar de la concentración madre o de la solución madre, de la solución inicial, para tener estas condiciones, 0,5 molar
100 mililitros. Eso fue lo que hicimos en el laboratorio. Listo. Hago el despeje y al final pues voy a tomar 29 mililitros. Recuerden que nosotros tuvimos que tomar 50 mililitros, ¿cierto? Porque se redujo la mitad de la concentración y tomamos pues la mitad del volumen para tener una concentración de la que preparamos en el laboratorio. Hay una parte, a ver si la memoria no me falla, creo que es específicamente, creo que es el quinto ejercicio del parcial, que está relacionado con estequiometría, que es estequiometría, digamos, básica, ¿cierto? Estequiometría básica, que puede tener en cuenta la determinación de reactivo límite, ¿cierto? Pero pues relacionando las soluciones. Hay estequiometría, digamos, en todos los temas de química fundamental, pero específicamente como estamos viendo soluciones o como digamos ese apartado fue el último, pues la estequiometría también se puede relacionar de alguna manera con soluciones para que lo tengan presente. Si la memoria no me falla, creo que es el quinto punto donde se relaciona este tema de estequiometría de soluciones. Entonces en la estequiometría de soluciones lo mismo, lo que les decía con anterioridad, debemos tener en cuenta obviamente como la lectura, ¿cierto? Del ejercicio, una lectura pues bien pertinente. En principio recuerden, balanceo. Segundo, reconocer si debemos determinar reactivo límite y reactivo en exceso. Recuerden que no en todos los casos de manera directa nos los solicitan, sino que el ejercicio dice, tenemos inicialmente estas sustancias, determine cuánto se produce de aquella. Entonces, si no me dan explícitamente que debo determinar el reactivo límite, puede que debo determinarlo. Entonces, hay que hacer una lectura muy cuidadosa para saber si sí hay que determinarlo o no. Si hay que determinarlo, pues ustedes ya saben cuál es la relación cuantitativa, ¿cierto? Si tenemos gramos, determinamos las moles, hacemos ese comparativo teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos que me da el balanceo, por eso recuerden siempre el balanceo es lo primero que debo hacer, y a partir de esa división que yo realizo, pues digo, bueno, en esta comparación de mis reactivos, ¿cierto? El que se consume primero o el que se acaba primero es este, por lo tanto es el reactivo limitante, y a partir de ese reactivo limitante yo hago todos los cálculos que me solicita el ejercicio. Recuerden que es a partir del reactivo límite. ¿Listo? Esta gráfica pues lo que me está diciendo es eso de esa forma, es lo mismo. ¿Listo? Balanceo, coeficientes, y si hay que hacer la determinación del reactivo límite, hacerlo. La relación pues con las masas y las masas moleculares, ¿sí? O masas molares. Recuerden que eso en este momento pues debe estar claro. Obviamente, como estamos relacionando la estequiometría con las soluciones y las soluciones tienen unidades de concentración, entonces digamos que ahí es donde se puede volver un poco más complejo el asunto. ¿Por qué? Porque me pueden dar datos de molaridad, datos de molalidad o alguno de los porcentajes o de fracción molar de la solución que está interviniendo en el proceso químico, y a partir de ahí pues yo hago todos mis cálculos, pero es lo mismo. ¿Qué es importante? Como tener esa claridad. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Este dice, obviamente, como es estequiometría de soluciones, pues hay una reacción química de por medio, ¿cierto? Hagan de cuenta que vamos a hacer el análisis de estequiométrico, ¿cierto? De la titulación que hicimos. Hay hidróxido de sodio, hay ácido clorhídrico, ¿cierto? Yo tengo una molaridad conocida, yo tengo un volumen conocido porque fue el que me gasté, y a partir de eso yo empiezo a hacer todas las relaciones del caso. Es lo mismo, listo, como para que lo tengan un poco más claro en términos también de la experiencia que realizamos. Entonces acá dice, dada esta reacción, hay magnesio, ¿sí? Reacciona con ácido clorhídrico, forma cloruro de magnesio
y e hidrógeno pues al final. Es una reacción de desplazamiento, ¿cierto? El magnesio desplaza al hidrógeno y el hidrógeno sale en forma gaseosa. ¿Listo? Dice, ¿cuántos gramos de cloruro de magnesio, me están preguntando por el producto, se pueden producir a partir de 350 mililitros, 0.72 molar del ácido clorhídrico? Entonces, ojo, que acá es donde les decía ahorita con anterioridad que se relaciona la parte de las soluciones en términos de las unidades de concentración que se manejan allí, ¿cierto? Me están dando una molaridad, me están dando un volumen. Fíjense que por lo menos aquí no hay que determinar reactivo limitante, reactivo límite, ¿cierto? Si me hubieran preguntado, o sea, si me hubieran dado de más una información donde involucra el magnesio, lo más probable es que sí hubiese determinación del reactivo límite. Aquí solamente me están diciendo, tenga en cuenta esto. El magnesio pues, sí es importante en la reacción, pero no me están dando datos, entonces no nos vamos a complicar con eso. Listo. Me están dando 350 mililitros de ácido clorhídrico, 0.72 molar, y debo hallar los gramos del cloruro de magnesio. Con la definición de la molaridad, yo digo, molaridad es igual a moles del soluto dividido los litros de la solución. Despejo para moles y me queda que, que las moles, ¿cierto?, de ese soluto, que es ácido clorhídrico, son iguales a la molaridad por los litros de la solución. En ese sentido, la molaridad son 0.72, ¿cierto?, que es el dato que me da el ejercicio. Los litros de la solución son 350 mililitros, hago la conversión a litros y me queda 0,350 litros, y la multiplicación de esos dos me dan el valor de las moles del ácido clorhídrico, en este caso son 0,252 moles. A partir de las moles, que yo ya, digamos, tengo ese conocimiento, pues tengo el conocimiento de cuántas moles son, entonces hago la relación cuantitativa a partir de la ecuación química, ¿cierto? Yo digo 0.52 moles de ácido clorhídrico, la relación cuantitativa es de 2 moles de ácido clorhídrico que están reaccionando por 1 mol de cloruro de magnesio que se está produciendo, ¿cierto? Y ya tengo 1 mol de cloruro de magnesio. ¿Cuántos gramos tiene? Hago ahí las cuentas a partir de los valores de las masas atómicas, y ya combinadas pues es la masa molecular del cloruro de magnesio, que me da 95.211, finalmente, para obtener una masa de 12,0 gramos de cloruro de magnesio. Entonces fíjense que es tener en cuenta todo lo que ya tenemos presente de estequiometría, ¿sí o no? Pero pues combinado con la parte de soluciones. Preguntas de ese ejemplo, si tienen alguna duda. Pregunten si tienen dudas. ¿Nada? Bueno, ¿todo bien? Listo. Miremos otro. Este dice, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, produce sulfato de sodio y agua. ¿Listo? Balanceo es lo primero, recuerden. Primero, ¿cuántos gramos del sulfato de sodio se producen a partir de 730 mililitros de hidróxido de sodio, que es 17.2 porcentaje o por ciento en masa volumen? Entonces lo mismo, ¿cierto? Tenemos la ecuación química, balanceo,
nos están preguntando cuánto se forma de un producto a partir de un reactivo. En este caso tampoco, si se dan cuenta, es necesario determinar un reactivo limitante porque solo me están dando datos del hidróxido de sodio. ¿Listo? Entonces, digamos que es relativamente sencillo. Me dan datos, 730 mililitros de hidróxido de sodio, me dicen que ese hidróxido de sodio está a 17.2% masa volumen. ¿Cuánto se obtiene de sulfato de sodio en gramos? ¿Listo? Entonces acá tenemos la definición de porcentaje masa volumen, son los gramos del soluto dividido los mililitros de la solución por 100. ¿Listo? Vamos a determinar los gramos del soluto, pues hacemos el despeje, me quedaría porcentaje masa volumen, ¿cierto? Por mililitros de la solución que está dividiendo pasa a multiplicar y el 100 que está multiplicando lo paso a dividir. ¿Listo? ¿Cuánto me da de los gramos de mi soluto? Me da, haciendo pues ya el cálculo, me da 125.6 gramos. ¿Listo? ¿Para qué hago eso? Pues con el fin de obtener acá moles de mi soluto, ¿sí? Porque de esa forma recuerden que es que yo puedo hacer la relación cuantitativa en la ecuación química teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos que me genera el balanceo. Por eso pues yo estoy haciendo eso, ¿cierto? 125,6 gramos de hidróxido de sodio. En un mol de hidróxido de sodio hay 39,9997 gramos de hidróxido de sodio, ¿cierto? Relación cuantitativa, 2 moles de hidróxido de sodio que se consumen o que están reaccionando por un mol de sulfato de sodio que se produce, y en un mol de sulfato de sodio hay 142.04 gramos de sulfato de sodio. Hago las operaciones correspondientes y el resultado final me da que se producen 223,02 gramos de sulfato de sodio. ¿Listo? Fíjense que es sencillo, pero hay que tener en cuenta obviamente esa relación que se está realizando a partir de los planteamientos de las unidades de concentración de las soluciones. ¿Listo? Literal B del mismo ejercicio. ¿Cuántos mililitros de ácido sulfúrico 0.5 molar se requieren para producir 27.2 gramos de sulfato de sodio? Entonces en este caso tampoco están involucrando de manera directa el hidróxido de sodio, ¿cierto? Están como dividiendo los dos literales. En el anterior era hidróxido de sodio, en este es ácido sulfúrico. Y en este pues me están preguntando cuánto se produce, o cuántos mililitros se necesitan más bien del ácido sulfúrico, ¿cierto? ¿Cuántos mililitros, cuánto volumen? Si se producen 27.2 gramos del sulfato de sodio, ¿cierto? Y hay pues una concentración del ácido sulfúrico. Entonces lo mismo, tenemos molaridad en términos de las unidades de concentración. Dice, molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de la solución. Hago el despeje porque me están preguntando por el volumen. Me quedaría los litros de la solución, ¿cierto? Son iguales a las moles del soluto dividido la molaridad. Lo que hago es los litros de la solución lo paso a multiplicar y la molaridad lo paso a dividir. Por eso me queda de esta manera. ¿Listo? ¿Yo qué necesito entonces? Determinar las moles de mi soluto a partir de este valor del sulfato de sodio y devolverme teniendo en cuenta los coeficientes estequiométricos. Si se dan cuenta acá, la relación es 1 a 1. Entonces miremos. 27,2 gramos, que es lo que me proporciona el ejercicio de lo que se está obteniendo.
En un mol de sulfato de sodio hay 142,04 gramos del sulfato de sodio. La relación entre el sulfato y el ácido sulfúrico es 1 a 1, como se los estaba mostrando ahora en la reacción química, y haciendo todos los cálculos me dan 0,192 moles del ácido sulfúrico. ¿Me están preguntando por las moles? No, me están preguntando por los mililitros que se necesitan de ácido sulfúrico para producir esta cantidad, ¿cierto? Si se produce esto, ¿cuánto necesito del ácido sulfúrico? Entonces me devuelvo a la definición, me voy a volver a esta diapositiva, me devuelvo a la definición que había encontrado en su despeje, ¿cierto? Que era litros es igual a moles de soluto sobre la molaridad. Entonces, moles del soluto, que fue lo que determiné acá, ¿cierto? 0,192, dividido la molaridad, que es 0,45, esa división me da 0,427 litros, y si me piden mililitros, pues hago la conversión, multiplico este número por 1000 y me darían 427 mililitros. ¿Sí? No es complejo, simplemente es estequiometría y tener en cuenta las unidades de concentración. Listo, no es complejo. Obviamente que lo que hay que tener ahí pues es un claridad de información, ¿cierto? ¿Cuáles son las unidades de concentración en soluciones? ¿Qué expresan? Y cuáles son las relaciones cuantitativas que yo tengo que plantear en mi ecuación química, pues para solucionar qué es lo que me están preguntando. Eso es como lo importante en términos de todo esto de estequiometría, ya sea de soluciones o de gases, que quizás lo van a ver el próximo semestre, estequiometría de gases, pero esa es la base. La estequiometría es una sola, lo único es que ya no lo estamos combinando con otras temáticas. Listo, miremos este. Dada la reacción de magnesio, hidróxido de ácido clorhídrico, produce cloruro de magnesio e hidrógeno, ¿cuántos gramos? Este creo que ya se hizo, ¿cierto? Pero yo miro este, creo que ya está. 350, 0,72, 0,75, bueno, es lo mismo, no voy a entrar aquí en detalle. Necesito es, listo, literal B, este sí es. ¿Cuántos gramos de hidrógeno se producen al mezclar 250 mililitros de magnesio 0,8 molar con 350 mililitros de ácido clorhídrico al 25% masa volumen? Entonces fíjense acá que en este ejercicio, en este literal, la ecuación pues ya la tenemos, ¿cierto? Magnesio, ácido clorhídrico, aquí magnesio, ácido clorhídrico, cloruro de magnesio. Me están preguntando por cuánto hidrógeno se produce. Pero fíjense que aquí sí me están dando estos dos datos y no me están dando ninguna información adicional de alguno de los dos es el reactivo en exceso, ¿cierto? O alguno de los dos es el reactivo limitante. Si me dan esa información es porque lo más probable es que yo debo calcular inicialmente o determinar inicialmente quién es el reactivo límite para saber cómo hago los cálculos y llegar a la producción de hidrógeno o cuánto se produce de hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué datos me están proporcionando? Me están diciendo, hay 250 mililitros de magnesio 0,8 molar. ¿Qué datos me están dando por este lado? 350 mililitros de ácido clorhídrico 25.0 en masa volumen. ¿Listo? Si está claro cómo se solucionan estos ejercicios de estequiometría, pues casi siempre, recuerden que casi siempre está relacionado con las moles, ¿cierto? Las moles de mi sustancia. Y fíjense que ahí, pues abajito en azul, dice, determine, o pues no determine, sino lo que se puede determinar de allí son las moles de magnesio y las moles del ácido clorhídrico. O sea, eso es lo que yo necesito inicialmente, conocer las moles. ¿Las puedo conocer? Obviamente, con la información que me proporcionan de las unidades de concentración, que por un lado es molaridad y por el otro lado porcentaje masa volumen, lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces miremos.
Miren que acá dice, calculemos el reactivo límite. Entonces, ojo que de esta forma es que se puede plantear. No tengo muy claro en este momento, pero ahorita lo podemos revisar, si algo me recuerdan antes de terminar la sesión, el quinto punto, y yo les puedo hacer ahí como la cuñita de si es de este tipo. Listo, no lo recuerdo bien, pero creo que sí. Listo, como para que lo tengamos muy presente. Entonces, dice, calculemos el reactivo límite. ¿Sí? Recuerden cómo es el cálculo del reactivo límite. Moles de los reactivos y en función de los coeficientes estequiométricos hacemos la comparación. ¿Listo? ¿Cómo calculamos las moles del magnesio? Entonces dice, el volumen son 250 mililitros, que serían 0.250 litros. La molaridad son 0,80 molar. Al hacer el despeje me quedaría, las moles son iguales a la molaridad por el volumen, en este caso pues en litros, ¿cierto? Multiplico estos dos datos que son los que encontré acá y esto me da 0,20 molar. ¿Listo? Aquí pues yo ya tengo el pastel y sé que este es el reactivo límite, pero miremos por qué es el reactivo límite. Me tiene que dar menor este número que el del ácido clorhídrico. Miremos ahora cómo hallamos las moles del ácido clorhídrico con la información que me proporciona el ejercicio. Volumen de la solución 350 mililitros, el porcentaje masa volumen es 25%, ¿cierto? Determino los gramos, me quedarían porcentaje masa volumen por los mililitros de la solución dividido 100. Entonces me quedaría 25, que es el porcentaje, por los mililitros, que son 350, dividido 100. ¿Listo? Eso me da 87,5 gramos de ácido clorhídrico. Determino las moles del ácido clorhídrico, que sería una mol, tiene 36,45 gramos del ácido clorhídrico, me darían 2,40 moles y a partir de la división del coeficiente, pues este es 2 en la ecuación química y fíjense que me da 1,20 y este me da 0,20. Recuerden que es el menor número porque es el que se consume inicialmente, o el que se consume de primeras, o el que se consume totalmente. ¿Listo? A partir del reactivo límite, entonces calculamos lo que nos están pidiendo. Recuerden que es un paso adicional. Determino reactivo límite y a partir de esa determinación, pues yo ya puedo hacer los cálculos que me estén pidiendo, que en este caso es cuánto se produce de hidrógeno. Tengo mis 0,20 moles de magnesio, que es lo que yo tengo de magnesio realmente. La relación es un mol de magnesio que se consume o que reacciona por un mol de hidrógeno que se produce, y en un mol de hidrógeno hay 2,016 gramos para una masa final de 0,40 gramos de hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí es claro? Preguntas sobre ese ejercicio, que así creo que está planteado el del parcial. Igual ahorita lo miramos. ¿Dudas? Si están ahí, si están ahí. Sí, profe. Listo. ¿Qué dice Lady? ¿Está atenta Lady o no? Ay, Lady. Sí, señor. Te va a bajar en el seguimiento. Bueno. ¿Listo hasta ahí? Pero yo acá callada. ¿Cómo? Yo acá callada, tranquila y poniendo cuidado y usted me dice esas cosas. Ay, no, era molestando. Listo. Bueno, vamos a la última parte, que esto también les puede servir como para, sobre todo el último punto está relacionado pues con lo que acabamos de ver, como con toda esta parte de soluciones, pues obviamente las unidades de concentración, también con algo de estequiometría, ¿sí? Con dilución también está relacionado, y con esta última parte también pues de un análisis volumétrico de una titulación. Listo. Digamos que importante porque ustedes ya tienen un conocimiento de base que es el conocimiento experimental y eso sirve bastante, ¿cierto? Sin embargo, pues hay que teorizarlo un poco más, porque
digamos que a nivel experimental, listo, sí hicieron las cosas, de pronto los cálculos que yo hice en el tablero no quedaron muy claros porque eso fue ahí como muy rápido, algunos no estaban como muy conscientes de lo que estábamos haciendo desde el punto de vista teórico, ¿cierto? Porque desde el punto de vista experimental, cuando uno ya más o menos tiene claridad, esto también a veces se vuelve rutinario, como ustedes se pudieron dar cuenta que lo trabajaba Felipe, ¿cierto? Eso ya es una rutina pues para el tecnólogo de laboratorio o la persona pues que ya sabe hacer la técnica. Digamos, es como en cualquier trabajo operativo, digamos que eso puede ser de esa forma. Hacemos los cálculos y ya obviamente pues hay que ser muy meticuloso para que las cosas nos salgan bien, como se pudieron dar cuenta también. Listo. Esto también les da una información importante para que la puedan colocar, digamos, en el informe, en esta parte de titulación y les quede pues un poco más robusta esa parte de lo que se está solicitando. Entonces, por eso lo vamos a ver. Igual no es tan largo tampoco. Ya sabemos pues que para hacer una titulación en términos teóricos pues necesitamos un hidróxido, ¿cierto? Pues específicamente la que hicimos, hidróxido o una base fuerte y un ácido fuerte, que fue la que trabajamos. Hay muchas otras modalidades, pero nos vamos a centrar allí para no dar tantas vueltas, ¿cierto? Necesitamos un volumen de disolución estándar para alcanzar el punto de equivalencia, recuerden, en términos pues muy ligeros, el punto de equivalencia es donde hay un equilibrio, ¿cierto?, entre las especies que están liberando el hidróxido y el ácido, que las especies importantes ¿quiénes son? En el hidróxido el ion hidroxilo y en el ácido el ion hidronio. Ellos son los que alcanzan el equilibrio. Cuando se alcanzó el equilibrio, por eso tomó esa tonalidad rosa pálida y ahí se alcanza el punto de equivalencia. De ahí para adelante, pues digamos que la solución tiene otro aspecto en términos de su color y pues digamos que el punto de equivalencia ya pasa a otro punto que se denomina punto final. Listo. Esto es parte de algunas preguntas que están ahí como en la parte del informe laboratorio. Se utiliza la molaridad del reactivo de la disolución estándar. Recuerden que ese estándar quiere decir que es la solución madre, ¿cierto?, que nos dio Felipe para colocar en el Erlenmeyer, que era el ácido clorhídrico, que luego ustedes le agregaban la fenoftaleína. Esa es la estándar, la preparada por el laboratorio, que es una concentración conocida. En términos teóricos, la solución de nosotros de hidróxido de sodio también era conocida, pero ahí lo que estamos haciendo es titular para corroborar realmente cuál es la concentración de nuestra solución. Listo, eso es pues lo que hicimos a nivel experimental. Moles de soluto en la disolución estándar, utilice los coeficientes de la ecuación balanceada. Fíjense que ahí pues estamos analizando una reacción y yo les decía a ustedes que es una reacción de neutralización. ¿Recuerdan? Que se produce cloruro de sodio, que el cloruro por un lado es ion espectador y el sodio como ion también son iones espectadores. Eso también lo pueden consultar y lo pueden colocar allí. Igual yo creo que lo más probable es que les salga pues en la información que vayan a consultar. Moles de soluto de la disolución desconocida. Utilice el volumen de la solución de soluto de concentración desconocida, por eso es importantísimo el dato del volumen. El que no tomó ese dato del volumen que se gastó en la bureta, pues no puede hacer nada porque no tiene ese dato, ¿cierto? Y de esa manera pues encontramos la concentración del soluto de la disolución desconocida. Esa es como la ruta, ¿cierto? Empezamos acá hasta llegar acá. ¿Listo? Eso es en términos generales. Entonces ahí pues está la gráfica de lo que hicimos, ¿cierto? Está el indicador, la fenoftaleína. Creo que hay una pregunta de la utilización de los indicadores, ¿cierto? Que por qué son importantes, por qué uno y no otro, ¿cierto? La fenoftaleína digamos que es como el más habitual en las prácticas, sobre todo pues de química general, de química fundamental. Recuerden que tiene un cambio o un viraje
cuando la solución es ácida o cuando la solución es básica, ¿cierto? Ácida pues es incoloro, por eso cuando usted agregaba las gotas de fenoftaleína en el ácido clorhídrico, como es un ácido, es un medio ácido, pues la fenoftaleína está incolora, pero a medida que va aumentando esa basicidad o va disminuyendo la acidez de esa solución, pues ¿qué sucede? Que va apareciendo ese color violeta, ¿cierto? Ese color púrpura, hasta que llega al punto de equivalencia. Cuando ya se pasa de allí y es muy básico, pues todos ustedes se dieron cuenta de que el color púrpura es muy intenso. ¿Listo? Eso es como a nivel experimental. En términos de ejercicios, pues también pueden haber un montón de ejercicios porque lo que se está haciendo allí es una reacción de neutralización, como yo les decía. Debemos conocer son las cantidades en términos de concentración, de volumen gastado para saber pues, qué es lo que se está consultando. Aquí, por ejemplo, esa parte nos faltó porque también estaba en la guía, ¿cierto? Que era ácido acético, hidróxido de sodio, el ácido acético de vinagre, ¿cierto? De pronto los que han sido un poquito inquietos o más tarde si tienen vinagre o mañana o en estos días, las buenas marcas de vinagre dice cuánto ácido acético tiene, ¿sí? Más o menos está entre el 4 y el 5%. Entonces esta parte, digamos, en el laboratorio también es interesante porque con esa solución estándar que ustedes ya tenían, después de hacer los cálculos, recuerden que ustedes tenían hidróxido de sodio preparada por dilución. Hicieron titulación para saber cuánto era la concentración, cuál era la concentración de hidróxido de sodio. Y a partir de esta, lo que proponía la práctica, ¿cierto? Digamos como en su última parte, era, hay un vinagre, mire a ver cuánta es la concentración del ácido acético en ese vinagre. Que ese es como está planteado de esa forma el último punto del parcial. ¿Listo? Como para que ese hay que leerlo muy bien. No es difícil, pero hay que leerlo con mucho detalle. Y bueno, esto produce pues a nivel de la reacción acetato de sodio y agua. Listo, es una reacción también ácido-base, pero este es un ácido débil. Listo, diferente al ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. La titulación es un poco más compleja a nivel de teórica, listo, pero a nivel experimental digamos que la función es la misma. Miremos un ejemplo que hay acá. Dice que volumen de nitrato de plomo 0,950 molar en mililitros se requerirá para que reaccione totalmente con 1.50 litros de solución de cloruro de sodio, 2.25 molar. Entonces lo mismo, tenemos inicialmente el balanceo, ¿cierto? Esto es una estequiometría de soluciones normal, pero pues de alguna manera también entra dentro de la titulación porque la titulación es una reacción química. Recuerden eso, eso es lo más importante, entender eso. Nos preguntan por el volumen, ¿cierto? Del nitrato de plomo. Debemos hallar pues por este lado el volumen que nos quedaría con la definición de molaridad como moles de soluto sobre molaridad. Por este lado tenemos 1,50 litros, 2.25 molar. Podemos hallar las moles, ¿cierto? Las moles nos quedarían molaridad por litros de solución. Encontramos las moles del cloruro de sodio, que serían 2.25 por 1,50 y nos da 2,38, ¿sí? 3,38. A partir de la ecuación, como la relación es 2 a 1, ¿cierto? 2 de cloruro que se consumen o que reaccionan por 1 de nitrato de plomo, pues la relación nos quedaría 2 a 1, 2 moles de cloruro de sodio por 1 mol de nitrato de plomo, nos da 1,69 moles de nitrato de plomo y nos pedían era litros, ¿cierto? O los mililitros o el volumen que se necesitaba, que se gastaba. Moles sobre molaridad nos da 1,69 moles, que fue lo que determinamos acá de manera estequiométrica, y la molaridad, que eran 0,950, al hacer la división nos da 1,78 litros o 1780 mililitros
en su defecto si nos piden mililitros. Entonces, fíjense que es lo mismo que estábamos haciendo ahora en términos estequiométricos. ¿Listo? Por acá está lo mismo, ese es el mismo desarrollo del ejercicio, 1780 mililitros, es lo mismo que está allí. Listo. ¿Cómo cambiaría el volumen de la disolución estándar agregada si esa disolución fuera hidróxido de bario en lugar de hidróxido de sodio? Tenemos 20 mililitros de disolución ácida, se agregan en el Erlenmeyer, ¿cierto? Se añaden unas cuantas gotas de indicador ácido-base, o sea, fenoftaleína. Con una bureta se añade la disolución estándar de hidróxido de sodio, ya sabemos de qué estamos hablando, y la disolución se hace básica al alcanzar el punto de equivalencia, lo que ocasiona un cambio de color de indicador pues, de volumen. Es lo que hicimos pues, en el laboratorio. Miremos un poco más a nivel teórico, que esto pues, les puede servir para la explicación, para una sustentación de lo del informe del laboratorio. Y bueno, en el quinto punto también, en el último punto del parcial puede que les sirva esta información. ¿Listo? Nosotros teníamos concentración conocida del ácido clorhídrico, ¿cierto? En el Erlenmeyer teníamos el hidróxido de sodio, que era nuestra solución a titular, y el equilibrio que se estaba dando era este de acá, ¿cierto? Ion hidronio, ion hidroxilo, el hidronio pues proveniente del ácido y el hidroxilo proveniente de la base o del hidróxido, formando constantemente pues agua. Eso es lo que estábamos haciendo, ¿cierto? Hasta que se llegara al punto de equivalencia, donde tuviéramos una neutralización o un equilibrio estándar. ¿Listo? O sea, ni que esta flecha estuviera más hacia la izquierda, ni que esta flecha estuviera más hacia la derecha. Quizás el próximo semestre van a ver un tema muy interesante, súper interesante, que es equilibrio químico. Es muy interesante el tema del equilibrio químico, porque pues así es que funciona la química realmente en todos los procesos naturales y en todos los procesos químicos como tal, ¿cierto? No son estáticos, todos son dinámicos. Entonces, dentro de esa práctica de laboratorio, que si ustedes la ven que es sencilla, pero detrás de ella a nivel teórico tiene toda una explicación. Entonces recuerden hablar del equilibrio y del equilibrio que se está dando. El ion sodio no tiene nada que ver allí, el ion cloruro tampoco tiene nada que ver allí. Son iones espectadores, ¿listo? Lo que se está alcanzando es este equilibrio. Por eso, digamos, la solución en algún momento es ácida, responsable del hidronio, o sea, es mucho más ácida o mucho más básica, dependiendo de la cantidad de iones que se estén formando en ese goteo, en esa gota a gota que ustedes estaban haciendo, ¿cierto? En ese goteo permanente hasta alcanzar esa titulación, digamos una titulación correcta o adecuada en el punto de equivalencia, para que lo tengan presente. Entonces miren esta gráfica incluso la pueden colocar, o si encuentran una mejor, yo encontré esta es una gráfica de lo que está sucediendo o de lo que sucedía pues constantemente a nivel de la reacción de neutralización o de la titulación que se estaba dando allí en nuestra solución, ¿cierto? Esto es lo que está detrás de la parte experimental. Con eso es que se puede explicar qué es lo que sucede allí. Volumen, ¿cierto? Volumen de hidróxido de sodio añadido. Recuerden que el hidróxido de sodio estaba en la bureta, el ácido estaba en el Erlenmeyer, y el pH, ¿sí? El pH, digamos que es un concepto que nosotros no vimos, quizás llegará el momento, no sé si es en química 2, en química 3 o en química 4, en este momento no lo tengo claro cuando lo ven así en detalle, pero digamos que es el potencial de iones hidronio que está en la solución. Entonces, si hay pocos, la solución es
básica, y si hay muchos la solución es ácida, más o menos así, como para que no nos enredemos. Listo, que eso ya llegará el momento en el que ustedes le van a meter el diente bien a eso. Entonces por acá, donde está esta región que dice ácido fuerte, digamos, estaba nuestro ácido clorhídrico, ¿cierto? Incluso hay un instrumento que se llama pHímetro, o sea, mide el pH con unos electrodos. Uno lo mete en la solución y dice cuánto pH hay, ¿cierto? Digamos, los laboratorios que están bien dotados tienen estos instrumentos como para que esto se puede encontrar a nivel teórico, y a nivel, pues, con algunos datos uno saca toda esa parte matemática, porque eso es pura matemática detrás de todo esto. Pero hay unos instrumentos que le dicen a uno cuánto es el pH, listo, directamente. Entonces nosotros estábamos en una región de un pH muy bajito, ¿cierto? Y a medida que íbamos aumentando en el volumen añadido de hidróxido de sodio, pues obviamente lo que está pasando con el pH de la solución es que va aumentando, o sea, se va volviendo más básico. No sé si recuerdan de pronto de algunos apuntes del colegio, pues los que salieron hace poco, de pronto en lecturas y demás, que en la escala de pH, digamos, hay una escala, si ustedes se pueden dar cuenta acá, dice de 0 a 14, ¿cierto? Por acá hay un 7, miren que por acá más o menos es donde está el punto de equivalencia, como en el 7. En el 7 se supone que hay una neutralidad de pH, o sea, ni que la solución es ácida ni que la solución es básica. Simplemente hay una región neutra, pero es un único punto, el 7, nada más. Si está más arriba de 7, puede ser 7,00001, ¿cierto? Pero si está más arriba de 7, esa solución ya lo podemos considerar como una solución básica, y si está por debajo de 7 la podemos considerar ácida. ¿Listo? Entonces ahí pues ese es un tema ahí que uno puede hablar muchísimo. ¿Listo? Pero digamos, para la parte práctica de nosotros esto. Entonces fíjense que llegamos a este punto que se supone que es el pH 7, ni que la solución es ácida ni que la solución es básica. Me voy a volver. Por eso aquí, miren, hay un equilibrio. Cuando se alcanza este equilibrio para la formación de agua, que se supone que a nivel teórico el agua tiene un pH de 7, ¿cierto? Y sobre todo pues el agua destilada que estábamos usando, pues digamos que ahí se alcanza el punto de equivalencia. De ahí para arriba, pues se alcanza el punto final, que ustedes pues ya van a mirar en su investigación, en su consulta, de qué se trata. Obviamente que si se sigue agregando el hidróxido de sodio, pues digamos que la curva termina de esta manera, porque ya todo lo que va a haber en esa solución, pues ya va a estar más básico que ácido. ¿Listo? Entonces esa es como una curva muy característica de la titulación que ustedes hicieron. Quizás llegará el momento en el que en alguna de las químicas que vean, pues entren más en detalle y en toda la profundidad de este tema, pero esto es como un abrebocas, y lo pueden respaldar también como en la parte de laboratorio, para que pues tenga más claridad y más conocimiento acerca de lo que hicieron. Bueno, ahí hay unas pequeñas imágenes de algunas referencias, ¿cierto? Y listo, terminamos. Preguntas, pregunten si tienen dudas del parcial, dudas del laboratorio, dudas de lo que vimos ahorita. Igual estoy ahí como pendiente de si tienen inquietudes antes de la entrega del parcial. ¿Listo? Recuerden que quedamos viernes 7 de la noche vía correo electrónico. Ojalá que nadie vaya a faltar con eso para que terminemos bien. Dentro de este viernes, dentro de 8 días, o sea, eso sería creo que es el 6 de octubre, la entrega del trabajo de laboratorio. Igual pues si tienen alguna inquietud me la hacen saber también sobre esa entrega, y ya luego
apenas yo haga la revisión del parcial y del informe, pues yo les informo, ¿cierto? Para que sepan. Y al final pues ya haríamos la parte yo les pediría la parte de la autoevaluación y del seguimiento para que ya tengamos pues el 100% de la nota. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? ¿Nada? Bueno, si no tienen ninguna inquietud, entonces que tengan una feliz noche. Yo trato de grabar esto, bueno, estoy grabando, pero no sé cómo quede, ojalá haya quedado bien. Yo la cuelgo y les envío el link para que si tienen de pronto que revisarla de nuevo, pues la revisen. Listo. Entonces que tengan una feliz noche y estamos en contacto, chicos. Que la pasen bien. Hasta luego. Listo. Muchas Gracias, gracias. profe. Profe, muchas gracias, que esté muy bien. Lo mismo, que estén bien, chao. Hasta luego, gracias, profe.